Las lámparas de araña de cristal que colgaban del techo del salón de baile del Hotel Grand View brillaban como diamantes. Cada una probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Esa noche era la noche de la gala benéfica anual de la Fundación Sterling, y todos los personajes importantes de la ciudad habían acudido vestidos con sus mejores galas. Victoria Sterling estaba de pie cerca de la escalera de mármol que conducía al escenario, observando a la multitud que se encontraba abajo. A sus 28 años, era una de las mujeres más ricas del país. Su padre había construido un imperio tecnológico valorado en más de $3.000 millones, y ella estaba a punto de heredarlo todo. Esa noche, llevaba un vestido azul medianoche que costó $50,000, pero sentía que bien podría haber llevado una etiqueta con el precio alrededor del cuello. Señorita Sterling, está absolutamente deslumbrante esta noche, dijo un hombre que se acercó a ella con una amplia sonrisa. Era David Chen, cuya familia era dueña de la mitad de las compañías farmacéuticas de la costa este. Tenía un peinado impecable y un reloj que probablemente costaba más que una casa. Gracias, respondió Victoria cortésmente, aunque había escuchado el mismo cumplido de 5 hombres diferentes en la última hora. Todos eran ricos, todos eran guapos y todos la hacían sentir absolutamente nada. Me preguntaba si podrías honrarme con un baile más tarde, continuó David, sin perder la sonrisa. Quizás podríamos hablar de algunas oportunidades de negocio entre nuestras familias. Ahí estaban, oportunidades de negocio. Victoria había aprendido a reconocer esta frase a la distancia. Era un código para decir, quiero casarme contigo por tu dinero. Había escuchado variaciones de esta conversación toda su vida adulta. Tendré que revisar mi agenda, dijo, que era su forma educada de decir que no. Mientras David se alejaba con aspecto ligeramente confundido, Victoria sintió un peso familiar sobre sus hombros. Miró a su alrededor en el salón de baile a todos los hombres ricos que supuestamente habían venido esa noche para apoyar obras de caridad, pero en realidad para ver si podían captar su atención. Estaba Richard Blackwood, el magnate tecnológico dueño de 3 jets privados. Estaba James Morrison, cuya familia había ganado miles de millones con el petróleo. Estaba Alexander Wright, el magnate inmobiliario dueño de la mitad del centro. Todos se habían acercado a ella esa noche. Todos tenían los mismos cumplidos ensayados, las mismas propuestas empresariales, la misma mirada calculadora cuando creían que no los estaba viendo. Victoria caminó hasta el borde del escenario, donde un hermoso piano de cola reposaba bajo un foco. El piano era un Steinway que valía más que los coches de la mayoría de la gente, traído especialmente para el entretenimiento de esa noche. Había aprendido a tocar de niña, aunque nunca se le había dado especialmente bien. Al mirar el piano, sintió un repentino impulso de hacer algo completamente inesperado. «Damas y caballeros», gritó, y su voz resonó por todo el salón. La conversación se fue apagando poco a poco a medida que la gente se giraba para mirarla. «¿Me prestan atención, por favor?» La multitud se acercó al escenario. Victoria vio a su padre, Robert Sterling, mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación desde el otro lado de la sala. Su madre tenía esa expresión de preocupación que le resultaba familiar, como si se preguntara qué haría Victoria. «Esta noche se trata de caridad, de contribuir a nuestra comunidad», comenzó Victoria. «Pero quiero probar algo diferente, algo personal». Hizo una pausa y observó los rostros expectantes. «He estado pensando en lo que realmente importa en la vida, en lo que hace a una persona verdaderamente especial». Vio a algunos hombres del público irguiéndose, pensando que este podría ser su momento de brillar. «Así que esto es lo que voy a hacer», continuó Victoria, sintiendo una energía imprudente crecer en su interior. «Les estoy lanzando un reto a todos los hombres solteros de esta sala». La multitud murmuró con interés. «Si alguno de ustedes puede sentarse al piano y tocar algo que realmente me conmueva, algo que me haga sentir una verdadera emoción, consideraré seriamente casarme con ustedes».
El salón de baile estalló en risas sorprendidas y charlas animadas. Victoria vio como el rostro de su madre palidecía al otro lado de la sala. Su padre parecía dudar entre estar enojado o divertido. No puede hablar en serio, susurró alguien lo suficientemente alto como para que Victoria lo oyera. $3.000 millones por una actuación de piano, dijo otra voz. El mejor negocio de la ciudad. Pero Victoria hablaba en serio. Totalmente en serio. Estaba cansada de hombres que la veían como una oportunidad de negocio. Estaba cansada de conversaciones sobre carteras de valores y posibilidades de fusión. Quería que alguien le mostrara algo real, algo que saliera del corazón en lugar de una calculadora. ¿Hay interesados?, preguntó, mirando a la multitud. Varias manos se levantaron de inmediato. Richard Blackwood dio un paso al frente, ajustándose su costosa corbata. Señorita Sterling, sería un honor aceptar su desafío. James Morrison se abrió paso entre algunas personas para acercarse al escenario. Toco el piano desde que tenía 5 años, anunció. Gritó en voz alta. David Chen, quien acababa de ser rechazado para un baile, de repente volvió a mostrarse muy interesado. Estudié en las mejores escuelas de música, gritó. Victoria observó cómo se acercaban más hombres, cada uno con aspecto seguro y entusiasta. Se dio cuenta de que para ellos esto era solo otro trato comercial, otra forma de conseguir lo que querían. Probablemente pensaron que podrían tomar unas clases de piano y casarse con ella como si fuera una especie de concurso. Maravilloso, dijo, aunque empezaba a sentir un poco de malestar. ¿Quién quiere empezar? Mientras los pretendientes adinerados empezaban a organizarse y a discutir quién actuaría y cuándo, Victoria notó algo en su visión periférica. Cerca del fondo del salón, junto a la entrada de servicio, un hombre con uniforme de conserje había dejado de trabajar y miraba fijamente el piano con una expresión que nunca antes había visto. El hombre parecía tener unos 30 años, cabello oscuro y ojos amables. Su uniforme estaba limpio pero desgastado, y sostenía una bandeja con copas de champán vacías en las manos. Pero no fue su apariencia lo que llamó la atención de Victoria. Fue su forma de mirar el piano. Había algo en su expresión que parecía casi dolor, pero también amor, como si estuviera viendo algo hermoso que no podía tener. Disculpe, lo llamó Victoria. Ahí, junto a la pared del fondo. El conserje levantó la vista sobresaltado y luego miró a su alrededor como si no pudiera creer que le estuviera hablando. Cuando se dio cuenta de que efectivamente se dirigía a él, se le enrojeció la cara de vergüenza. Sí, señora, dijo en voz baja. ¿Toca el piano?, preguntó Victoria. La pregunta pareció golpearlo como un puñetazo. Por un instante, su rostro mostró una emoción tan intensa que Victoria se quedó sin aliento. Entonces, rápidamente, bajó la mirada a sus pies. No, señora, dijo. Solo estoy aquí para limpiar. Pero Victoria había visto esa mirada. Había visto cómo sus dedos se movían ligeramente cuando mencionó el piano, como si recordaran algo. Había visto el anhelo en sus ojos al mirar el instrumento. Antes de que pudiera preguntarle nada más, Richard Blackwood subió al escenario. Señorita Sterling, comenzamos. Me gustaría tocar algo especial para ti. Victoria volvió su atención al escenario, pero se encontró mirando hacia el fondo de la sala cada pocos segundos. El conserje había vuelto a su trabajo, pero ella notó que él también miraba el piano, cuando creía que nadie lo veía. Por favor, adelante, le dijo Victoria a Richard, tomando asiento en una silla que le habían acercado. Richard se sentó en el banco del piano y crujió los nudillos dramáticamente. Este es el vals del minuto de Chopin, anunció al público. Una de las piezas técnicamente más desafiantes de la música clásica. Empezó a tocar, y Victoria tuvo que admitir que era técnicamente hábil. Sus dedos se movían con rapidez y precisión por las teclas, tocando cada nota exactamente como estaba escrita. La pieza era compleja e impresionante, y el público murmuró apreciativamente.
Pero mientras Victoria escuchaba, no sintió absolutamente nada. La música era perfecta, pero fría. Sonaba como si Richard hubiera practicado esta pieza específicamente para esta noche, como había calculado con exactitud qué canción sería la más impresionante. No había emoción, ni alma. Era solo una demostración de habilidad técnica, como ver a alguien resolver un problema de matemáticas muy rápido. Cuando Richard terminó, el público aplaudió con entusiasmo. Se puso de pie e hizo una reverencia, con aspecto muy satisfecho de sí mismo. Técnicamente excelente, dijo Victoria cortésmente. Gracias. La sonrisa de Richard se desvaneció ligeramente. Claramente esperaba más entusiasmo de ella, pero Victoria no podía fingir sentimientos que no tenía. El siguiente fue James Morrison. Eligió Elisa, de Beethoven, que Victoria reconoció como una de las piezas más populares para pianistas aficionados. Desafortunadamente, James era claramente un aficionado. Se tambaleó con la melodía, tocando notas equivocadas y perdiendo el ritmo varias veces. Al final, su interpretación sonó más a un recital de principiantes que a una propuesta de matrimonio. Estuvo bien, dijo Victoria, intentando ser amable. Pudo ver cómo la cara de James se ponía roja de vergüenza al darse cuenta de su interpretación. No había ido tan bien como esperaba. David Chen fue el siguiente, con aspecto confiado a pesar de los fracasos anteriores. Voy a tocar The Entertainer de Scott Joplin, anunció. Una pieza clásica estadounidense. Su interpretación fue mejor que la de James, pero peor que la de Richard. Tocó la mayoría de las notas correctamente, pero la pieza sonaba mecánica y sin vida. Victoria se preguntó si alguno de estos hombres había tocado música por el placer de hacerlo, o si todos la veían como una habilidad más que dominar para fines comerciales. Cuando David terminó su actuación y el público aplaudió cortésmente, Victoria sintió una profunda decepción instalándose en su pecho. Esta había sido una. La sonata de Mozart finalmente llegó a su fin. Victoria se dio cuenta de que apenas había estado escuchando. Los aplausos del público le sonaban huecos. Observó cómo otro pretendiente adinerado se adelantaba. Este llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 6 meses. Señorita Sterling, dijo el hombre con una reverencia. Soy Theodore Hamilton III. Mi familia ha sido mecenas de las artes durante 5 generaciones. Victoria asintió cortésmente, aunque empezaba a sentirse atrapada en una especie de pesadilla donde cada hombre era exactamente la misma persona con un rostro diferente. Todos tenían la misma sonrisa segura, la misma ropa cara, la misma forma de hablar de sus logros como si estuvieran enumerando cosas en un currículum. Theodore se sentó al piano y anunció que tocaría el Canon en Re, de Pachelbel. Una pieza atemporal, dijo, perfecta para bodas. El comentario le puso los pelos de punta a Victoria. Ya estaba planeando su boda antes siquiera de tocar una sola nota. Mientras Theodore comenzaba la melodía familiar, Victoria se encontró pensando en cuántas bodas probablemente se había interpretado esta pieza, cuántas parejas la habían elegido por ser segura, tradicional y esperada. La interpretación de Theodore fue técnicamente competente, pero parecía música de fondo en un ascensor. No había pasión, ni interpretación personal, nada que sugiriera una conexión con la música más allá de saber qué teclas pulsar en qué orden. Victoria observó su rostro mientras tocaba y solo vio concentración, no alegría, amor ni ninguna de las emociones que la música supuestamente debía inspirar. Cuando terminó, Theodore la miró expectante, como si esperara que su interpretación la conmoviera tanto que aceptara su propuesta de matrimonio de inmediato. En cambio, Victoria se sintió más decepcionada que nunca. Gracias, dijo simplemente. La expresión de confianza de Theodore se desvaneció por un instante antes de recuperarse y hacer otra reverencia. Sería un honor tocar para usted cuando quiera, señorita Sterling. Mientras Theodore se alejaba, Victoria volvió a ver al conserje. Estaba acomodando las sillas,
moviéndose silenciosamente por el borde del salón. Pero notó que cada vez que alguien empezaba a tocar el piano, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y escuchaba. Y cada vez que terminaba una actuación, veía en su rostro la misma expresión de decepción que ella misma sentía. «Señorita Sterling», dijo otra voz. Esta vez era Alexander Wright, el magnate inmobiliario. «Me gustaría probar algo un poco diferente, si me lo permite». «Por favor», dijo Victoria, aunque empezaba a perder la esperanza de que alguien la sorprendiera. Alexander se sentó al piano y crujió los nudillos con fuerza. «Esto es Rhapsody in Blue de George Gershwin», anunció. «Una pieza que representa el sueño americano». Incluso su elección musical fue calculada. Victoria se dio cuenta de que intentaba apelar a su sensibilidad estadounidense, intentando conectar su actuación con temas de éxito y logro. Cuando empezó a tocar, Victoria se dio cuenta de que había practicado mucho la pieza. Su técnica era sólida y dominaba todos los momentos dramáticos con gran estilo. Pero ver a Alexander actuar era como ver a un actor interpretando un papel. Cada gesto parecía ensayado, cada expresión cuidadosamente planeada para causar el máximo impacto. Miraba a Victoria constantemente para ver si estaba impresionada, y tocaba las secciones llamativas cada vez más alto y rápido, como si volumen y velocidad fueran sinónimo de emoción. El público lo disfrutaba. La gente asentía al ritmo y sonreía ante las dramáticas florituras de Alexander. Varias mujeres con vestidos caros se desmayaban un poco, pero Victoria sentía que estaba viendo un espectáculo, no experimentando música. Cuando Alexander terminó con una gran floritura, los aplausos fueron los más fuertes hasta la fecha. Se levantó y tomó varias ramas, visiblemente complacido con la reacción del público. «¡Magnífico!», gritó alguien entre el público. «¡Bravo!», gritó otra voz. Alexander se acercó a Victoria con el paso seguro de quien cree haber ganado el concurso. «Señorita Sterling, espero que la haya conmovido tanto como a mí al tocarla». Victoria lo miró y se dio cuenta de que él realmente creía que su interpretación había sido emotiva y significativa. No tenía ni idea de que lo que acababa de tocar era técnicamente impresionante, pero carecía por completo de sentimiento real. «Fue muy hábil», dijo Victoria con cuidado. La sonrisa de Alexander se ensanchó. «Me han dicho que tengo un don natural para despertar la pasión por la música». Victoria casi rió ante la ironía. Si Alexander tenía alguna pasión por la música, sin duda la había disimulado bien durante su actuación. Pero ella simplemente asintió y dijo, «Gracias por tocar». Mientras Alexander se alejaba, algo confundido por su tibia respuesta, Victoria sintió una oleada de tristeza. Había creado este desafío porque quería encontrar a alguien que pudiera mostrarle algo real, algo genuino. En cambio, había creado un circo donde hombres ricos hacen trucos para su entretenimiento. El siguiente pretendiente ya se acercaba al escenario. Era Benjamin Foster, cuya familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo. Era joven, probablemente de solo 25 años, y tenía ese encanto juvenil que hacía que las mujeres mayores quisieran pellizcarle las mejillas. «Señorita Sterling», dijo con una sonrisa que probablemente pretendía ser encantadora. «Voy a tocar algo que creo que realmente le llegará al corazón». Se sentó y empezó a tocar My Heart Will Go On de la película Titanic. Victoria tuvo que morderse el labio para no gemir en voz alta. De toda la hermosa música de piano del mundo, había elegido una canción pop de una película. Y no una película cualquiera, sino una sobre un barco que se hunde y todos mueren. La interpretación de Benjamin fue entusiasta, pero era evidente que se había aprendido la canción de oído escuchando la banda sonora de la película. No dejaba de añadir florituras y pausas dramáticas que no estaban en la melodía original, intentando que la sencilla canción sonara más impresionante de lo que era. Lo peor fue que no dejaba de mirar a Victoria y guiñarle el ojo durante lo que aparentemente creía que eran las partes más románticas de la canción. Victoria se sintió como si la estuviera cantando un cantante de salón en el bar de un crucero. Cuando Benjamin terminó,
Se levantó y abrió los brazos como si esperara una ovación. El público aplaudió cortésmente. Pero Victoria vio que incluso algunos de los otros pretendientes adinerados parecían avergonzados por su actuación. Eso fue único, dijo Victoria, lo más diplomático que se le ocurrió. Benjamin le sonrió radiante como si acabara de hacerle el mayor cumplido posible. Pensé que te gustaría algo más moderno y romántico, dijo. La música clásica es muy acartonada, ¿no crees? Victoria se dio cuenta de que Benjamin no había entendido el objetivo del desafío. Él creía que ella quería entretenerse, no conmoverse. Pensaba que el romance se basaba en grandes gestos y exhibiciones dramáticas, no en emociones y conexión genuinas. Gracias, a ti por tocar, dijo ella. Y Benjamin se alejó con aspecto muy satisfecho. Victoria echó un vistazo al salón y se dio cuenta de que aún había varios hombres más esperando su turno para actuar. Todos parecían seguros y entusiasmados, y ella sabía que cada uno la decepcionaría de una manera diferente. Efectivamente, la siguiente actuación fue una versión destrozada de la sonata Claro de Luna, interpretada por un hombre que claramente no había practicado lo suficiente. La siguiente fue una interpretación excesivamente dramática de la obertura de Guillermo Tell que parecía sacada de una caricatura. Luego vino una pieza de jazz interpretada por alguien que no entendía el ritmo del jazz, seguida de una pieza clásica tocada tan lentamente que perdió toda su energía e impulso. Con cada actuación, Victoria sentía que el corazón se le encogía. Esperaba que pedir música revelara algo auténtico sobre estos hombres, pero en cambio revelaba lo superficiales y calculadores que eran. Habían elegido sus piezas basándose en lo que creían que la impresionaría, no en lo que los conmovía personalmente. Tocaban con habilidad técnica pero sin alma, con confianza pero sin vulnerabilidad. El público seguía disfrutando del espectáculo, tratándolo como si fuera el entretenimiento de una cena. La gente charlaba entre actuaciones, apostaba sobre quién ganaría y bromeaba sobre los músicos menos hábiles. Victoria se dio cuenta de que su sincero intento de conectar genuinamente se había convertido en un espectáculo para la diversión de los demás. Pero lo que más le molestaba era ver al conserje al fondo, todavía ocupado en su trabajo, todavía escuchando cada interpretación con la misma expresión de silenciosa decepción. Cada vez que una hermosa pieza musical se reducía a una superficial exhibición de técnica, lo veía ligeramente mal, como si realmente le doliera escuchar música interpretada con tanta descuido. Victoria se encontró observando al conserje más que a los intérpretes. Ella notó cómo sus manos se movían ligeramente al sonar ciertas melodías, como si sus dedos recordaran algo. Vio cómo cerraba los ojos brevemente durante los pasajes más bellos, incluso cuando se interpretaban mal. Y lo más importante, vio que parecía entender algo de música que ninguno de los pretendientes adinerados entendía. Al terminar otra actuación mediocre, Victoria tomó una decisión. Iba a detener esta farsa e ir a hablar directamente con el conserje. No le importaba si era inapropiado o si causaba un escándalo. Había aprendido más sobre música viendo a un hombre escucharla que oyendo a una docena tocarla. Pero antes de que pudiera levantarse, su asistente Jennifer apareció a su lado. «Señorita Sterling», susurró Jennifer con urgencia. «Su padre quiere hablar con usted en privado. Está preocupado por cómo va la noche». El último de los pretendientes adinerados terminó. Su actuación recibió un cortés aplauso, y Victoria sintió una mezcla de alivio y decepción. Alivio de que el doloroso desfile de música mediocre finalmente hubiera terminado, y decepción de que su desafío hubiera fracasado tan rotundamente. Esperaba encontrar a alguien genuino, alguien que pudiera expresar sus verdaderas emociones a través de la música, pero en cambio, acababa de ver a una docena de hombres tratar el arte como una transacción comercial. «Bueno», dijo, levantándose de su silla, «con esto termina nuestra velada musical. Gracias a todos por participar». El público comenzó a murmurar con curiosidad. Varios de los pretendientes parecían confundidos, esperando claramente que Victoria anunciara un ganador, o al menos redujera sus opciones.
Richard Blackwood dio un paso al frente con su sonrisa segura. Señorita Sterling, seguramente necesita más tiempo para considerar todas las actuaciones, dijo. Quizás podríamos organizar conciertos privados para que tome su decisión final. Victoria lo miró y se dio cuenta de que él seguía sin entender. Pensaba que se trataba de elegir la mejor interpretación técnica, de comparar niveles de habilidad y tomar una decisión práctica. No tenía ni idea de que ella buscaba algo completamente diferente. Necesito tiempo para pensar, dijo Victoria diplomáticamente. Gracias a todos por una velada tan agradable. Mientras la multitud se dirigía a la sala contigua, donde el baile y los cócteles continuarían la fiesta, Victoria se sintió repentinamente agotada. Se había arriesgado, se había vuelto vulnerable con su desafío, y no había aprendido nada, salvo que los hombres de su círculo social eran tan superficiales como temía. La mayoría de los invitados salieron del salón de baile, dirigiéndose al bar y a la pista de baile de la sala contigua. Las conversaciones ya estaban derivando hacia negocios y chismes sociales, y Victoria podía oír a la gente reírse del concurso de piano como si no hubiera sido más que un entretenimiento divertido. Victoria permaneció en el escenario, contemplando el salón casi vacío. Algunos miembros del personal del hotel empezaban a limpiar, recogiendo copas de vino abandonadas y ordenando sillas. El hermoso piano de cola permanecía en silencio bajo el foco, esperando a alguien que lo tratara con el respeto que merecía. Se acercó al piano y recorrió su pulida superficie con los dedos. Era un instrumento magnífico, capaz de producir los sonidos más bellos del mundo, pero esa noche había quedado reducido a un simple accesorio en una serie de interpretaciones superficiales. Victoria sintió que le debía una disculpa. Presionó una de las teclas, escuchando atentamente la nota pura y clara que resonaba en la sala casi vacía. El sonido era hermoso, incluso por sí solo, lleno de posibilidades y promesas. Victoria se preguntó cómo sonaría ese piano en manos de alguien que realmente amara la música. Fue entonces cuando lo oyó. De algún lugar detrás de ella llegó el sonido de otro piano tocando suave y vacilante. Victoria se giró confundida porque no había visto otro piano en el salón. Entonces lo vio. El conserje estaba sentado ante un pequeño piano vertical en un rincón de la sala, parcialmente oculto tras una columna decorativa. Victoria se dio cuenta de que ni siquiera había visto el segundo piano porque no estaba bajo ningún foco. No formaba parte del gran espectáculo de la noche. Era solo un instrumento antiguo y sencillo, escondido donde no interfiriera con el evento principal. El hombre tocaba con los ojos cerrados, sus dedos moviéndose suavemente sobre las teclas. La melodía era de una belleza cautivadora, algo que Victoria no reconoció, pero que parecía contar una historia sin palabras. Era triste, pero no desesperanzada, compleja, pero no pretenciosa, personal, pero no autocomplaciente. Victoria se encontró caminando hacia la esquina, atraída por la música como nunca antes la había atraído nada. A medida que se acercaba, pudo ver el rostro del conserje con mayor claridad. Estaba completamente absorto en la música, perdido en un mundo que parecía muy lejano del elegante salón de baile y la multitud adinerada que acababa de marcharse. La pieza que tocaba sonaba como la luz de la luna sobre el agua, como recuerdos de algo hermoso que se había perdido. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se dio cuenta de que era la primera vez en toda la noche que la música le había hecho sentir algo real. El conserje tocó durante varios minutos más, moviendo las manos con la soltura que denotaba años de práctica y dedicación. No era alguien que hubiera aprendido unas cuantas piezas para impresionar en las fiestas. Era alguien que entendía la música a la perfección, que la hablaba como si fuera su lengua materna. Cuando se apagó la última nota, el conserje se quedó quieto un momento con las manos apoyadas en las teclas. Entonces pareció recordar dónde estaba y abrió los ojos de golpe. Cuando vio a Victoria a pocos metros de distancia, palideció por completo. «Oh, no», dijo, saltando del piano tan rápido que casi lo tira. «Lo siento mucho, señorita Sterling. No era mi intención».
Solo estaba el piano. Estaba sucio y estaba comprobando que todas las teclas funcionaran correctamente. Victoria vio el pánico en sus ojos. Pensó que se metería en problemas, que incluso perdería el trabajo por tocar el piano. Pensarlo le rompió el corazón. ¿Qué pieza era esa que estabas tocando?, preguntó con dulzura. El conserje parecía aún más nervioso. No era nada importante, solo algo que escuché una vez. Siento mucho haberte molestado. Volveré al trabajo ahora. Espera, dijo Victoria mientras él se alejaba apresuradamente. Por favor, no te vayas. Esa fue la música más hermosa que he escuchado en toda la noche. El conserje se detuvo y se volvió hacia ella, con expresión confusa y cautelosa. Claramente no sabía si hablaba en serio o si era una trampa. No lo entiendo, dijo en voz baja. La pieza que estabas tocando, explicó Victoria. Era increíble. ¿Dónde la aprendiste? El rostro del conserje mostraba una compleja mezcla de emociones. Orgullo, tristeza, miedo y algo que podría haber sido esperanza. ¿Es debut?, dijo finalmente. Claire de Lune significa luz de luna. ¿Conoces otras piezas?, preguntó Victoria. La pregunta pareció golpearlo como un puñetazo. Por un momento, su expresión cuidadosamente controlada se quebró, y Victoria vio un dolor tan profundo en sus ojos que tuvo que resistir el impulso de acercarse y consolarlo. Solía hacerlo, dijo tan bajo que casi no pudo oírlo. ¿Tocarías algo más para mí?, preguntó Victoria. Por favor. El conserje miró nervioso alrededor del salón, como si esperara que aparecieran guardias de seguridad y se lo llevaran. No puedo, dijo. Estoy trabajando. Esto no es. La gente como yo no toca el piano para gente como tú. La gente como yo, repitió Victoria. Gente rica, dijo el conserje simplemente. Gente importante, solo estoy aquí para limpiar el desastre de su fiesta. Victoria sintió una punzada de ira. No contra él, sino contra el mundo que lo había hecho sentir que no era lo suficientemente bueno para compartir su increíble don. ¿Cómo te llamas?, preguntó. El conserje dudó. Miguel, dijo finalmente. Miguel Santos. Miguel, repitió Victoria, gustándole como sonaba el nombre. Soy Victoria, y te lo pido en persona, no como una persona rica a un conserje, sino como alguien que ama la música a alguien que claramente la entiende mejor que nadie que haya conocido esta noche. ¿Podrías tocar algo para mí, por favor? Miguel la miró un buen rato, y Victoria pudo verlo forcejeando consigo mismo. Una parte de él claramente quería tocar, pero otra parte estaba aterrorizada por las consecuencias. Podría perder mi trabajo, dijo. No si tengo algo que decir al respecto, respondió Victoria. Por favor, Miguel. Esa pieza que acabas de tocar me conmovió más que todas las interpretaciones de esta noche juntas. Necesito escuchar más. Lentamente, a regañadientes, Miguel regresó al banco del piano. Se sentó y puso las manos sobre las teclas, pero no empezó a tocar de inmediato. ¿Qué te gustaría escuchar?, preguntó. Lo que quieras tocar, dijo Victoria. Lo que signifique algo para ti. Miguel se quedó callado un momento, pensando. Luego empezó a tocar, y Victoria supo al instante que iba a hacer algo especial. La pieza empezó suavemente con una melodía sencilla que se fue haciendo más compleja a medida que avanzaba. Victoria no la reconoció, pero supo que era clásica, probablemente del romanticismo por su intensidad emocional. Las manos de Miguel se movían sobre las teclas con increíble destreza y sensibilidad, resaltando matices en la música que Victoria nunca había escuchado. Pero no fue solo la habilidad técnica de Miguel lo que la asombró. Fue la forma en que tocaba con total honestidad emocional. Cada nota parecía provenir de lo más profundo de él, como si compartiera fragmentos de su alma a través de la música. Victoria podía percibir la alegría y la tristeza, la esperanza y la desesperación, el amor y la pérdida, todo entrelazado en la melodía. Mientras Miguel tocaba, Victoria se encontró llorando.
No las lágrimas educadas y controladas propias de las reuniones sociales adineradas, sino lágrimas reales que brotaban de lo más profundo de su pecho. De eso se suponía que iba la música. Esto era lo que esperaba encontrar al lanzar su reto. La pieza alcanzó un clímax que aceleró el corazón de Victoria, para luego desembocar en un final tranquilo y contemplativo que la dejó con la sensación de haber experimentado algo profundo y transformador. Cuando la última nota se desvaneció, el salón quedó en completo silencio, salvo por las risas y conversaciones lejanas de la fiesta en la habitación contigua. Miguel permanecía sentado con las manos aún sobre las teclas, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Victoria pudo ver que tocar también lo había afectado profundamente, como si hubiera volcado todo su ser en esos pocos minutos de música. «Miguel», dijo Victoria con la voz cargada de emoción. «Eso fue increíble. ¿Cuál era esa pieza?» «Chopin». Miguel dijo en voz baja. «Bealló la número 1». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Habían pasado 3 días desde la gala benéfica, y Victoria no podía dejar de pensar. Hablando de Miguel. Había intentado continuar su conversación esa noche, pero su padre insistió en que atendiera sus obligaciones sociales, y para cuando pudo volver a buscar a Miguel, su turno había terminado y él se había ido. Ahora, Victoria estaba sentada en su oficina en el piso 42 del edificio Sterling Technology, contemplando la ciudad, pero sin ver nada. Cada vez que cerraba los ojos, oía la evocadora melodía de Clare Delon, interpretada por Miguel con tanta emoción y destreza que la conmovió hasta las lágrimas. Había intentado olvidarlo, había intentado convencerse de que estaba siendo ridícula. Después de todo, ¿qué sabía realmente de este hombre, salvo que tocaba el piano de maravilla? Pero algo en Miguel la había conmovido de una manera que ninguno de los pretendientes adinerados había logrado siquiera. Finalmente, Victoria tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó al Hotel Grand View. «Soy Victoria Sterling», dijo cuando contestó el gerente. «Necesito información sobre uno de sus empleados, un conserje llamado Miguel Santos». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señorita Sterling, no estoy segura de que sea apropiado que hable de nuestros empleados con los huéspedes. No pido nada personal», dijo Victoria rápidamente. «Solo necesito saber su horario de trabajo. ¿Cuándo volverá a trabajar?» Otra pausa. «¿Puedo preguntar por qué necesita esta información?» Victoria se dio cuenta de lo extraña que debía sonar su solicitud. ¿Por qué un multimillonario preguntaría por el horario de un conserje de hotel? Pero no le importó como pareciera. «Me ayudó con algo la otra noche», dijo, lo cual era técnicamente cierto. «Quiero agradecerle como es debido». El gerente pareció aceptar la explicación. «El señor Santos trabaja en el turno de noche de lunes a viernes. Normalmente empieza a las 11 de la noche». Victoria miró su reloj. Era jueves por la tarde. «Gracias», dijo, y colgó. Esa noche, Victoria hizo algo que nunca había hecho. Fue al Hotel Grand View, no como huésped, sino como alguien que buscaba un empleado. Esperó en el vestíbulo hasta poco después de las 11 y luego se dirigió a las áreas de servicio del hotel. Encontró a Miguel en una sala de conferencias del tercer piso, acomodando sillas en silencio alrededor de una mesa larga. Tarareaba suavemente mientras trabajaba, y Victoria reconoció la melodía como una invención de Bach. El sonido le dio un vuelco el corazón. «Miguel», dijo desde la puerta. Él levantó la vista sobresaltado, y al verla, su rostro reflejó una serie de expresiones: sorpresa, confusión y luego preocupación. «Señorita Sterling», dijo inmediatamente, dejando de tararear. «¿Está todo bien? ¿Necesita algo?» Victoria se dio cuenta de que él automáticamente asumió que ella debía necesitar algún tipo de servicio. La idea la entristeció. «Quería hablar contigo». Habló de la otra noche, de tu forma de tocar. Miguel miró a su alrededor con nerviosismo, como si esperara que su supervisor apareciera en cualquier momento. «Ya te lo dije».
Lo siento. Sé que no debí haber tocado el piano. No tienes nada de qué disculparte, dijo Victoria con firmeza. Miguel, tienes un talento increíble. No puedo dejar de pensar en la música que tocaste. La expresión de Miguel se suavizó un poco, pero seguía con recelo. Es muy amable de su parte, señorita Sterling, pero debería volver al trabajo. Por favor, dijo Victoria. Hable conmigo unos minutos. Necesito entender algo. Miguel dudó, luego dejó los papeles que estaba organizando. ¿Qué quiere entender? ¿Cómo alguien con su talento musical acabó trabajando de conserje? Preguntó Victoria sin rodeos. La pregunta golpeó a Miguel como un puñetazo. Victoria vio el dolor en su rostro, seguido de ira y luego de resignación. ¿Cree que no soy lo suficientemente bueno para este trabajo? Preguntó en voz baja. No, dijo Victoria rápidamente. Creo que eres demasiado bueno para cualquier trabajo que no tenga que ver con la música. Miguel, la forma en que tocaste la otra noche, nunca había oído nada igual. Deberías estar actuando para miles de personas, no limpiando lo que ensucian. Miguel se quedó callado un buen rato, y Victoria lo vio dudando si confiarle o no su historia. Las cosas no siempre salen como queremos, dijo finalmente. ¿Qué pasó?, preguntó Victoria con dulzura. Miguel la miró un buen rato, y Victoria lo vio decidiendo si abrirse o no a ella. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó. Sí, dijo Victoria. De verdad que sí. Miguel se sentó en una de las sillas que había estado arreglando y Victoria se sentó frente a él. Por un momento, se miraron a través de la mesa de conferencias. Dos personas de mundos completamente diferentes intentando encontrar la manera de conectar. No siempre fui conserje, dijo Miguel finalmente. De niño, era lo que la gente llama un prodigio. Empecé a tocar el piano a los 4 años, a los 12, ya actuaba en salas de conciertos. Los ojos de Victoria se abrieron de par en par. ¿Eras músico profesional? Más o menos, dijo Miguel con una sonrisa triste. Toqué en el Carnegie Hall cuando tenía 12 años. Tenía una beca completa para el Juilliard esperándome cuando me graduara de la preparatoria. Mis padres eran dueños de una pequeña escuela de música en San Antonio, y todos decían que yo sería el próximo gran pianista clásico. ¿Qué pasó?, preguntó Victoria, aunque ya podía ver por la expresión de Miguel que la historia no tenía un final feliz. Mi padre enfermó, dijo Miguel simplemente. Cáncer. Las facturas médicas eran enormes y mi familia no tenía un buen seguro. Lo perdimos todo. La escuela de música, nuestra casa, mi fondo universitario. Mi padre murió cuando yo tenía 17 años, justo antes de que se suponía que debía comenzar en el Juilliard. Victoria sintió una profunda pena por él. Lo siento mucho. Mi madre estaba devastada y mi hermana pequeña solo tenía 14 años. Alguien tenía que trabajar para mantener a la familia y yo era la mayor. Así que rechacé la beca y conseguí un trabajo. Pero seguramente había otras opciones, dijo Victoria. ¿No podría saber? ¿Recibiste ayuda financiera o trabajaste a tiempo parcial mientras estudiabas? Miguel negó con la cabeza. Mi madre necesitaba una cirugía y mi hermana necesitaba terminar la preparatoria. No podíamos permitirnos que fuera un estudiante agotado durante 4 años. Tenía que conseguir un trabajo que pagara lo suficiente para cubrir el alquiler, las facturas médicas y la comida. Entonces, ¿dejaste la música por completo? No del todo, dijo Miguel. Practico con un teclado electrónico en mi apartamento a veces, cuando los vecinos no se quejan del ruido, y escucho música clásica mientras trabajo. Pero actuar, enseñar, ganarme la vida con la música, ese sueño murió hace mucho tiempo. Victoria lo miró con asombro. Miguel, ¿te das cuenta de lo que sacrificaste? Renunciaste a lo que podría haber sido una carrera increíble para cuidar de tu familia. No fue realmente una elección, dijo Miguel encogiéndose de hombros. La familia es lo primero, siempre. Pero aún eres muy joven, dijo Victoria. ¿Cuántos años tienes? ¿30?
¿31? Aún estás a tiempo de volver a la música. Miguel se rió. Pero no tenía gracia. Señorita Sterling, tengo 31 años, no tengo título universitario ni experiencia profesional en música. El mundo de la música clásica es increíblemente competitivo y llevo más de una década alejado de él. Además, tengo responsabilidades. Mi madre todavía necesita ayuda con sus gastos médicos y mi hermana está en la universidad. No puedo abandonarlos para perseguir un viejo sueño. Victoria sintió una oleada de ira ante la injusticia de todo aquello. Allí estaba un hombre con un talento increíble, alguien que podía llevar alegría y belleza a miles de personas, y estaba atrapado por circunstancias ajenas a su control. ¿Has intentado volver a la música?, preguntó. Hace unos años, hice una audición para unas orquestas locales, admitió Miguel. Pero no tenía los contactos ni la experiencia reciente que buscaban. Y, sinceramente, después de tanto tiempo alejado, no estaba al nivel que solía tener. Se necesita práctica constante para mantener esa habilidad. Pero tocaste maravillosamente el otro. Esa noche, Victoria protestó. Durante 3 minutos, Miguel dijo, tocar algunas piezas de memoria es muy diferente a estar listo para un concierto completo. Estoy oxidado, señorita Sterling. De verdad. Victoria miró a este hombre que había renunciado a sus sueños para cuidar de su familia. Y sintió un cambio en su pecho. Toda su vida había estado rodeada de personas que daban por sentado sus oportunidades, a quienes todo les había sido entregado en bandeja de plata y aún querían más. Miguel había recibido un don extraordinario y lo había sacrificado sin quejarse por las personas que amaba. Miguel, dijo con cuidado, ¿y si te dijera que podría haber una manera de volver a la música? ¿Y si alguien pudiera ayudarte a recuperar tu nivel de interpretación y conectarte con las personas adecuadas? Miguel la miró con recelo. ¿Qué quieres decir? Victoria se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que no podía desviar. Estaba a punto de ofrecerle ayuda a un hombre al que apenas conocía para que se involucrara en su vida de una manera que probablemente escandalizaría a su familia y amigos. Quiero decir que tengo contactos en el mundo de la música, dijo. Podría organizarte audiciones para orquestas, ayudarte a encontrar un buen profesor para que recuperes tus habilidades. Mi familia dona a organizaciones artísticas de todo el país. Miguel la miró fijamente. ¿Por qué harías eso? Porque tienes un don que el mundo merece escuchar, dijo Victoria con sinceridad. Porque no es justo que las circunstancias económicas impidan que alguien con tu talento lo comparta con los demás. ¿Y qué querrías a cambio?, preguntó Miguel en voz baja. La pregunta pilló a Victoria por sorpresa. Se dio cuenta de que Miguel estaba tan acostumbrado a que se aprovecharan de él, tan acostumbrado a que la gente solo lo ayudara. Habían pasado 2 meses desde aquella conversación en la sala de conferencias del hotel, y la vida de Victoria se había vuelto más complicada de lo que jamás hubiera imaginado. Había cumplido su promesa a Miguel, organizando sus estudios con el profesor Chen, uno de los profesores de piano más respetados de la ciudad. Ella también había estado financiando en secreto sus clases y ayudándolo a prepararse para las audiciones, pero mantener en secreto su relación con Miguel había resultado casi imposible. Su familia había notado sus frecuentes ausencias a eventos sociales. Sus amigos habían empezado a preguntar por qué parecía distraída todo el tiempo. Y lo peor de todo, los columnistas de sociedad habían empezado a especular sobre el misterioso comportamiento de Victoria. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana cuando Victoria entró en la oficina de su padre y lo encontró sentado detrás de su escritorio con un periódico extendido frente a él. El titular decía, Sterling Aeris visto con una trabajadora de hotel. ¿El amor es ciego o simplemente una tontería? Victoria, dijo su padre sin levantar la vista del periódico. Siéntate. Tenemos que hablar. Victoria se sentó frente a su enorme escritorio de roble, sintiéndose como una adolescente a la que habían pillado escapándose de casa. «Puedo explicarlo», empezó. «¿Y tú?»,
Robert Sterling la miró con la expresión que solía reservar para los negocios. Rivales que lo habían decepcionado. Porque desde donde estoy sentada, parece que mi hija se ha vuelto loca por un conserje que conoció en una fiesta. No es un conserje cualquiera, papá. Miguel tiene un talento increíble. Es un pianista clásico de profesión que dejó su carrera para mantener a su familia, y se supone que eso me impresiona. La voz de Robert se alzaba. Victoria, ¿tienes idea de lo que dice la gente de nuestra familia? ¿De ti? El apellido Sterling se ha forjado tomando decisiones inteligentes, no en fantasías románticas, sino en la ayuda. Victoria sintió que la ira le ardía en el pecho. Entonces, ¿prefieres que me case con uno de esos ricos cabezas huecas que solo me quieren para su fondo fiduciario? Prefiero que te cases con alguien apropiado, dijo Robert con firmeza. Alguien que pueda contribuir al legado de nuestra familia, no que lo despilfarre con obras de caridad e historias tristes. Miguel no es un caso de caridad, dijo Victoria, poniéndose de pie. Es una de las personas más genuinamente buenas que he conocido. La bondad no paga las cuentas, Victoria. La bondad no dirige una empresa ni construye un imperio. Estás siendo ingenua. Victoria miró a su padre y se dio cuenta de que hablaban idiomas completamente diferentes. Para él, Miguel siempre sería solo una ayuda, alguien cuyo valor solo se mediría en función de lo que pudiera aportar a la fortuna de la familia Sterling. Nunca entendería lo que Victoria había visto en la música de Miguel, lo que había escuchado en esos pocos minutos de piano que habían cambiado por completo su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. No soy ingenua, papá, dijo en voz baja. Estoy siendo honesta sobre lo que quiero. Y lo que quieres es tirar todo lo que tu familia ha construido por un hombre al que apenas conoces. Quiero estar con alguien que me vea como algo más que una cuenta bancaria con piernas, dijo Victoria. Alguien a quien le importe la belleza, el arte y hacer del mundo un lugar mejor, no solo ganar dinero. Robert Sterling miró a su hija un buen rato, y Victoria pudo ver cómo le costaba comprender su punto de vista. Victoria, dijo finalmente, con la voz más suave, pero aún firme. Voy a decir esto una vez, y quiero que me escuches con atención. Si continúas esta relación con este hombre, te cortaré el fideicomiso. Ya no serás bienvenida en los negocios de la familia Sterling. Tendrás que valerte por ti misma económicamente. Victoria sintió que las palabras la golpeaban como un puñetazo. Su padre no solo desaprobaba sus decisiones. La amenazaba con repudiarla. ¿Hablas en serio?, preguntó. Totalmente en serio. No te dejaré destruir todo lo que nuestra familia ha logrado con su trabajo solo por tener una idea romántica de un pianista. Victoria se quedó allí un momento mirando a su padre y se dio cuenta de que ese era el momento en que tenía que elegir entre la vida que siempre había conocido y la vida que empezaba a desear. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tienes hasta el final de la semana, dijo Robert, volviendo a su periódico. Después de eso, espero que dejes de lado esta tontería y empieces a comportarte como una auténtica joya. Victoria salió de la oficina de su padre sintiendo que el suelo se le había movido bajo los pies. Siempre había sabido que su familia valoraba el dinero y el estatus por encima de todo, pero nunca pensó que la abandonarían por completo por seguir su corazón. Esa noche, Victoria se encontró con Miguel en el pequeño estudio donde había estado tomando clases con el profesor Chen. Lo encontró al piano trabajando en una compleja pieza de taller que interpretaría en su audición con la Sinfónica de San Antonio la semana siguiente. ¿Cómo va?, preguntó, sentándose en un rincón de la sala. Miguel dejó de tocar y se giró para mirarla. El profesor Chen cree que estoy listo para la audición, dijo, pero su voz no sonaba emocionada. Victoria, tenemos que hablar. Victoria sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Hoy vi el periódico, dijo Miguel en voz baja. El que tiene nuestra foto. El que te llama tonta por estar involucrada conmigo. Victoria esperaba que Miguel no viera ese artículo, pero debería haberlo pensado mejor. Hoy en día,
Es imposible mantener algo completamente privado. Miguel, no escuches lo que dicen esos columnistas de chismes. No saben nada de nosotros, ¿verdad? Miguel se levantó del piano y se acercó a la ventana. Victoria, ¿qué hacemos aquí realmente? ¿Qué quieres decir? O sea, ¿cuál es el objetivo? Has sido increíblemente generosa, ayudándome con las clases y las audiciones, y te lo agradezco. ¿Pero a dónde va realmente esta relación? Victoria se dio cuenta de que Miguel le estaba haciendo la misma pregunta que la había desvelado durante semanas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué quería ella de esta relación? No lo sé, admitió. Solo sé que me importas más que nadie. Miguel se giró para mirarla y Victoria pudo ver el dolor en sus ojos. Victoria, yo también me preocupo por ti. Pero preocuparme por alguien no es suficiente para construir una vida juntos cuando vienen de mundos completamente diferentes. ¿Por qué no? Preguntó Victoria. ¿Por qué no puede ser suficiente? Porque vas a heredar miles de millones de dólares y yo agradezco poder llevar a mi madre a cenar a un buen restaurante. Porque vas a fiestas benéficas que cuestan más de lo que gano en un año. Y voy a trabajar todas las noches limpiando después de esas fiestas. Porque tu familia es dueña de edificios y yo vivo en un apartamento de una habitación con paredes delgadas y vecinos ruidosos. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nada de eso me importa. No te importa ahora, dijo Miguel con dulzura. Pero con el tiempo te importará. Victoria, nunca has sido pobre. Nunca has tenido que elegir entre pagar el alquiler y comprar comida. Nunca has tenido que trabajar en un trabajo que odias solo para mantener la luz. No entiendes cómo es mi vida realmente. Entonces ayúdame a entenderlo, dijo Victoria desesperada. No te rindas con nosotros porque creas que no puedo con la realidad. Miguel guardó silencio un largo rato y Victoria pudo verlo luchar con sus emociones. Victoria, dijo finalmente, hay algo más. El profesor Chen me dijo hoy que la audición para la Sinfónica es la semana que viene. Cree que tengo una verdadera posibilidad de conseguir el puesto. Significaría un ingreso estable, la oportunidad de volver a tocar música profesionalmente. Lo cambiaría todo para mí y para mi familia. Victoria sintió una oleada de emoción. Miguel, eso es maravilloso. Es exactamente por lo que hemos estado trabajando. Pero también me está haciendo darme cuenta de algo. Miguel continuó. Todo esto, las lecciones, la oportunidad de la audición, la oportunidad de enderezar mi vida, todo es gracias a ti. Por tu dinero y tus contactos. Y eso me molesta. ¿Por qué te molesta a ti? Victoria preguntó, aunque creía saber la respuesta. Porque quiero triunfar por mis propios méritos, no porque alguien me compadeciera y decidiera arreglar mi vida. Victoria, si consigo este trabajo en la Sinfónica, nunca sabré si es porque realmente soy lo suficientemente buena o porque tú moviste los hilos entre bastidores. Victoria se dio cuenta de que Miguel luchaba con el mismo orgullo que le había impedido pedir ayuda todos estos años. La misma independencia que le había hecho sacrificar sus sueños en lugar de cargar a otros con sus problemas. Miguel, dijo, eres lo suficientemente bueno. Eres increíblemente talentoso. Cualquier orquesta tendría suerte de tenerte. Tal vez, dijo Miguel, pero nunca estaré seguro, ¿verdad? Siempre habrá dudas. Victoria se levantó y se acercó a él. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres rendirte? ¿Abandonando todo por lo que hemos trabajado? Digo que necesito saber que lo que pase entre nosotros es real, dijo Miguel. No se basa en la gratitud, la culpa ni en tu necesidad de salvar a alguien. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntó Victoria. Miguel la miró con una expresión que reflejaba amor y tristeza a partes iguales. Creo que debemos dar un paso atrás. Creo que debo ir a esta audición sola, triunfar o fracasar por mis propios méritos y descubrir quién soy cuando no dependo de la generosidad de nadie. Victoria sintió como si le acabara de dar un puñetazo en el estómago. ¿Quieres romper? Quiero saber si lo que tenemos es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin todas las complicaciones del dinero,
el estatus social y la desaprobación familiar. Miguel dijo, quiero saber si podrías amarme aunque no fuera un proyecto romántico en el que estuvieras trabajando. Antes de que Victoria pudiera responder, sonó su teléfono. Miró el identificador de llamadas y vio que era su madre. Debería atender, se disculpó.